Bueno, buenas noches. Mi nombre es Danilo, trabajo acá en la coordinación del aula ambiental. Este evento es una charla debate sobre el impacto ambiental del consumo de carne. Va a constar de 3 partes. La primera va a ser una exposición de 45 o 50 minutos. La exposición va a estar a cargo del doctor Ezequiel Arrieta. Es un médico cordobés que ha escrito un libro este año llamado Vegetarianismo en el debate político. Si bien el libro analiza varios aspectos de la dieta vegetariana, en esta charla nos vamos a concentrar en lo que significa el impacto ambiental del consumo de carne, ¿no? O en otras palabras serían las razones ambientalistas por ahí para consumir una dieta vegetariana. Y después va a haber un break donde va a haber una degustación de comida vegetariana, y después de ese break va a haber un debate o preguntas que quieren hacerle al orador. Así que bueno, sin más los presento. Gracias. Muchas gracias, Danilo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. La verdad que estoy muy contento que vengan porque no son temas que interesan a muchas personas, y especialmente en estos momentos donde la situación ambiental, no solamente de la provincia, sino a nivel país y a nivel mundial, requieren de atención de la población general. Así que bueno, me pone contento que vengan. A lo largo de la charla vamos a tratar un poco sobre las problemáticas ambientales que derivan no del consumo de dieta vegetariana, sino de la producción de alimentos de origen animal y por tanto su consumo, porque se producen para que alguien los consuma, ¿no? De todas maneras, el tren de pensamiento que voy a tratar de llevarlos no es que a ustedes se hagan vegetarianos, ¿sí? No es mi idea, sino que comprendan las implicancias que tienen los niveles de consumo de carne de hoy en día. Por tanto, yo de esta manera estoy motivando a que las personas reduzcan significativamente su consumo. Si pueden dejarlo totalmente, mejor. Mientras menos productos de origen animal consumamos, más eficiente va a ser nuestro manejo de los recursos naturales. Sin embargo, con una reducción, vamos bien. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de alimentación. Si analizamos la alimentación desde un punto de vista antropológico, se hace evidente que los patrones alimentarios siempre han estado determinados históricamente por la geografía de donde se encontraban radicadas las diferentes sociedades, por las condiciones climáticas, ¿sí? ¿Por qué no también por las costumbres y las creencias, y obviamente por la biodiversidad del lugar donde se encontraban, ¿sí? A través de la transmisión intergeneracional de conocimientos, las diferentes familias y la misma sociedad iban permitiendo que las personas se hagan de ciertos patrones alimentarios que hoy podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar a la cultura japonesa con el sushi, a la cultura mexicana con la comida picante o el tequila o los tacos, perdón. Y también podemos identificar a la cultura argentina con, por supuesto, el asado, ¿sí? Entonces podemos ver de esta manera cómo la alimentación tiene una estrecha relación con la cultura. Y es de esta manera como nunca hemos tenido tantas motivaciones para cuestionar lo que comemos. Sin embargo, a pesar de lo que muchos consideran, los niveles actuales de consumo de carne no son tan viejos, es un fenómeno relativamente reciente que data del inicio de la revolución industrial. Es más, hay algunos autores que consideran que el consumo de carne se multiplicó en 25 veces desde 1800. A fines del siglo XVIII, un ingenioso señor de Inglaterra llamado James Watt mejoró la conocida máquina de Newcomen, que produjo un desencadenamiento de mejorías tecnológicas que terminaron produciendo lo que nosotros conocemos como históricamente la primera revolución industrial. Esto derivó en mejoras en el sector agrícola y en el sector industrial que desencadenaron un montón de procesos de mejora en la calidad de vida de la población, con la consiguiente explosión demográfica, primero en Europa y después a nivel mundial con las implementaciones tecnológicas. Esto produjo una abundancia de alimentos, ¿sí? Sin embargo, también produjo una abundancia de alimentos de origen animal.
Los autores por ahí no saben por qué se dio esta abundancia de alimentos de origen animal y no de otro tipo de alimentos. Quizás sea por una cuestión evolutiva, biológica, que tenemos más afinidad por cierto tipo de alimentos, especialmente los con altos contenidos en grasa y azúcares. Una cuestión de que, bueno, hemos evolucionado en periodos de escasez de estos alimentos y son hipercalóricos y a nosotros nos hacía mucho bien en esos momentos. Pero bueno, la realidad es esta. Lo podemos ver en los primeros informes de la FAO, que es la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, que ha venido siguiendo la producción mundial de productos de origen animal desde los años 50 más o menos. Pueden ver acá a su derecha abajo un cuadro en donde muestra el incremento tanto de la producción de alimentos como del consumo por persona. No, perdón, acá no se ve, lo vamos a ver acá, en donde podemos ver que en la década del 60 la producción mundial era aproximadamente unas 50 millones de toneladas por año y el consumo por persona no superaba los 15 kilos por persona por año de carne. Cuando hablo de carne no solamente hablo de vaca, sino que también hablo de cualquier otro tipo de animal, pollo, pescado, ovejas, cabras, lo que se les ocurra. Bien, con el paso del tiempo esta producción de carne fue aumentando hasta que en el 2013 la producción de carne fue de unas 308,3 millones de toneladas, con un consumo por persona por año de unos 45 kilos por persona por año. Muchísimo. Acá no nos podemos sorprender porque Argentina ocupa el top 20 de países más consumidores de carne, con un promedio de 103, 104 kilos por persona por año, bastante elevado. Bueno, como podrán ver de vuelta, nunca hubo motivos para cuestionar lo que comíamos. Sin embargo, con el desarrollo de las ciencias ambientales, especialmente de la ecología, hemos podido comprender cuáles eran los factores antropológicos de la degradación de los diferentes ambientes. Obviamente, con esto de la revolución industrial, la contaminación se aceleró muchísimo, el crecimiento de la población también aceleró esos procesos y nos empezamos a preocupar qué es lo que estaba pasando en el medio ambiente. En la década de los 80, hace aproximadamente unos 30 años, unos nutricionistas de Alemania, de la Universidad de Gießen, acuñaron el término ecología de la nutrición para definir a una ciencia interdisciplinaria que se iba a encargar de estudiar la producción, el procesamiento, el transporte, la comercialización, el consumo y la disposición final de los alimentos, en 4 grandes áreas muy bien definidas que son la economía, el medio ambiente, la salud y la sociedad. Obviamente estas 4 áreas totalmente intercaladas y fueron las que fueron demostrando cuáles alimentos tenían mayor o menor impacto en estas diferentes áreas. A partir de esto, la FAO emitió hace 4 años un informe en donde acuñó por primera vez el término dietas sostenibles, a las cuales definió como dietas con bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Las dietas sostenibles concurren a la protección y respeto de la biodiversidad y los ecosistemas. Son culturalmente aceptables, económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables y permiten la optimización de los recursos naturales y humanos. La FAO no podía definir cuál era la dieta sostenible. Es más, hoy en día no sabemos cuál es la dieta sostenible, pero sí se sabe que es rica en frutas, en verduras, en cereales integrales, en legumbres y baja en carne y otros productos de origen animal. En el año 2012, FAO, en conjunto con la Organización Biodiversidad Internacional, realizó otro informe para justamente hacer un llamado a los gobiernos urgentes para que empiecen a promover este tipo de dietas sostenibles en los países y disminuir el impacto ambiental y sanitario que estaban teniendo las tendencias actuales de consumo. Eso fue lo que me motivó a mí escribir un libro que se llama Vegetarianismo en el debate político, que lo publiqué hace unas 3 semanas aproximadamente, en donde no es algo que digo yo, ¿no es cierto? Yo no soy para nada idóneo para analizar estos temas, sino lo que hice fue una recopilación de todos los informes y artículos que han desarrollado científicos que saben sobre estas cosas, en donde se vio justamente cómo los productos de origen animal, producidos a través del sector pecuario y por tanto la ganadería,
tenían un gran impacto en la seguridad alimentaria, en el medio ambiente y en la salud pública. Hoy vamos a hacer foco solamente en el impacto ambiental porque se ha encontrado una fuerte relación entre el consumo de carne y su producción, la ganadería a través del sector pecuario, con las principales urgencias ambientales que tenemos hoy en día, que son deforestación, desertificación, escasez de agua por uso y contaminación, fragmentación de los ecosistemas, reducción de la biodiversidad, calentamiento global y cambio climático y degradación de las cuencas hídricas. ¡Wow! Bastante, ¿no? Bueno, vamos a empezar de a poquito. Para saber por qué la ganadería, es decir, el sector pecuario, todas las actividades relacionadas con la ganadería, producen todos estos problemas, es necesario conocer un poco cómo se desarrolla la ganadería, ¿sí? Para la producción de ganadería nosotros contamos con 3 sistemas. Uno es el sistema intensivo, también conocido como feedlot. Otro es el sistema extensivo, conocido como pastoreo. Y el otro es el sistema mixto, donde los animales pastorean pero también consumen granos. Entonces, nosotros para producir carne y otros productos de origen animal, como lo son huevos, o leche, o queso, o ricota, por decir algunos, necesitamos ganado, necesitamos animales, ¿sí? Para producir estos animales necesitamos que estos animales se alimenten. ¿De qué manera se alimentan? De 2 maneras, a través de los pastizales, ¿sí? En los sistemas mixtos y sistemas extensivos, y a través del consumo de granos, de forraje, de pienso también se le llama, en los sistemas intensivos de feedlot o también en los sistemas mixtos. Entonces, ¿por qué produce todo esto? Y bueno, no cabe ninguna duda que la ganadería representa la principal causa de deforestación acá y en todo el mundo. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente para alimentar al ganado necesitamos pastizales y granos. Para producir pastizales necesitamos espacio libre para que el ganado pastoree. Según diferentes informes, del 30 al 45% de la superficie de la tierra libre de hielos está ocupado por sistemas ganaderos, por pastizales, ¿sí? Y también 1/3 de las tierras cultivadas de todo el mundo son destinadas para producir forraje. Y eso nos da que la cantidad de forraje utilizado para los animales corresponde a un 45% de los granos producidos a nivel mundial y más del 97% de la harina de soja producida a nivel mundial. Eso nos implica que obviamente si queremos seguir produciendo alimentos de origen animal, como mostraban las tendencias, que son a través de los informes de la FAO, debemos seguir avanzando en espacios donde realizar cultivos forrajeros y pastizales. Entonces es lo que se conoce como el avance de la frontera agropecuaria que tanto nos suena acá en Argentina, ¿no? Pero vengamos un poquito más acá, Latinoamérica. La mayoría de los países latinoamericanos, como países subdesarrollados, han desarrollado un modelo económico basado en sus recursos naturales, denominado modelo agroexportador, a partir de los cuales nosotros utilizamos nuestros recursos naturales para producir materia prima, enviarla al exterior para que se procese y la compramos de vuelta. Es así que, por ejemplo, en Centroamérica se produjo una reducción del 40% de la superficie forestal para producir pastizales y para producir cultivos forrajeros. Brasil, por otro lado, es el paradigma del sistema extensivo, del sistema de pastoreo. Tal es así que del 60 al 84% de la deforestación de todo el Amazonas fue producida para animales de pastoreo. ¿Y esto por qué? Porque casi todos los animales producidos en Brasil se desarrollaban en sistemas extensivos, ¿sí? Acá podemos ver un mapita que es bastante famoso, el de Hansen y colegas, publicado el año pasado en la revista Science, en donde ellos mostraron la pérdida de bosques en el periodo 2000 a 2012. Como pueden ver, las marcas en rojo son las que corresponden a las pérdidas de bosques. Podemos ver acá en Brasil, ¿sí? Toda la región del Amazonas, y la de Centroamérica. Justamente la mayor parte de esa pérdida de bosque fue a causa del avance de la frontera agropecuaria para producir alimentos para el ganado. Y acá en Argentina
Bueno, obviamente Argentina históricamente ha tenido un modelo económico agroexportador. Históricamente se han desarrollado pastizales, por ejemplo, en La Pampa, en este momento también en la región chaqueña, para la cría de ganado, en el sur para la ganadería ovina, o sea, la crianza de ovejas. Sin embargo, también hemos realizado una gran deforestación para realizar el cultivo de granos para forraje, la famosa pamperización, ¿sí? Es decir, trasladar los cultivos que se desarrollaban en la pampa húmeda hacia todos los sectores del país. Tal es así que a principios del siglo XX, la superficie forestal de Argentina correspondía a unas 100 millones de hectáreas. Para el año 1956 se redujo a la mitad, y para el año 2002, según el primer informe de monitoreo de bosques de Argentina, que fue desarrollado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dio que era 1/3 del original a principios del siglo XX, 31 millones de hectáreas. Y el último informe de la UNCEF, que fue publicado en el 2012, dio que entre el periodo 2006 y 2011 la tasa de deforestación anual en Argentina seguía siendo más alta que la del promedio mundial, 1,22% anual versus la tasa global que era 0,88%. O sea, Argentina tiene una tasa de deforestación global más alta que el promedio mundial. Como para ver un poquito acá, estos son mapas extraídos de la web La Argentina en Mapas, que es un sitio desarrollado por CONICET, en donde ellos hacen mucho hincapié en la parte de recursos naturales y cultivos. También hay otras cosas como caminos y trenes. Este es un mapita que muestra el cultivo de soja. Yo saqué 2 nomás, hay varios periodos. El primero es el comprendido entre 1971 y 1975, donde se puede ver los cultivos de soja localizados principalmente al sur de la provincia de Santa Fe, y cómo desde el 2006 al 2010, tenemos más, ¿no? Parece que hubo una epidemia de soja en todo el país. Bien, eso es para darse cuenta un poquito, y le voy a mostrar, recuerden ese mapa del 2006-2010, para que vean, comparado, haciendo un zoom al mapa de Hansen y colegas, cómo las zonas que han perdido bosque, las zonas rojas, también se corresponden con zonas donde ha habido cultivos de soja. ¿Sí? No lo pueden ver ahí quizás en muy buena calidad, pero les recomiendo que lo vean. Quizás no hubo, se pueden ver toda la parte negra, es porque del 2000 para atrás ya se había deforestado toda la zona de La Pampa. Sin embargo, la región que más ha sufrido deforestación en toda Sudamérica, en Latinoamérica, en este periodo de 2000 a 2012, ha sido la bioregión del Gran Chaco, ni siquiera el Amazonas. El Gran Chaco ha sufrido más deforestación que la misma selva amazónica. Y se puede ver como, por ejemplo, en lo que es el territorio de la provincia de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y acá en Córdoba, cómo andamos? ¿Cómo andamos por casa? Bueno, según diferentes estudios, se ha postulado que a principios del siglo XX la superficie forestal de la provincia de Córdoba era de 12 millones de hectáreas. Sin embargo, los relevamientos de Marcelo Cavido y Marcelo Sack del 2010 dieron que a la provincia de Córdoba le quedaban solamente 2,6 millones de hectáreas, contando no solamente bosques maduros, sino también bosques de sustitución, o sea, bosques que han crecido después de una deforestación previa, y matorrales, es decir, zonas de biomasa que no llegan a ser bosques. Y esto tiene que ver un poquito también con lo otro. Córdoba ha sufrido una gran pamperización de la provincia, ha sufrido una gran tasa de deforestación y la sigue sufriendo. Tal así que los periodos de deforestación más grandes de la provincia han sido de las últimas 2 décadas. De 1998 al 2002, la tasa de deforestación fue casi el 3%. O sea, el 3% de la superficie anual deforestada por año durante 4 años. Del 2002 al 2006, 2,55, y del 2006 al 2011, 1,16. Y eso que ya había salido la ley de bosques. Y hoy en día, todo el tiempo nos estamos encontrando que se sigue devastando la provincia de Córdoba, a pesar de todas estas problemáticas que conocemos. Y acá podemos ver un poquito. A su izquierda van a ver el mapa elaborado por Sack y Cavido, en donde muestra gran parte de la superficie forestal, gran parte de la superficie de Córdoba cubierta por algún tipo de bosques, y lo que queda hoy en día son básicamente la mayoría matorrales, ¿sí?
Como pueden ver, yo acá hice otro zoom al mapa de Hansen para enfocar en Córdoba y podemos ver que las principales deforestación de 2000 a 2012 en la provincia de Córdoba se dieron en el norte de la provincia, ¿sí? En lo que es también la bioregión que pertenece al bosque chaqueño, en lo que son los departamentos del noroeste y el norte de la provincia de Córdoba, porque en el resto no hay más que deforestar, básicamente, ¿no? También esta deforestación hacía no solamente para cultivar forraje, sino también para hacer el cultivo de pastizales megatérmicos, de especies megatérmicas de pastos, para la cría de ganado. Y bueno, ¿y qué pasa de acá a futuro? Bueno, a nivel mundial yo no tengo mucha idea de qué está pasando en otros países, pero sí sé lo que está pasando acá en Argentina. Hace unos 4 años el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación lanzó el famoso Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial para promover la producción agroganadera de Argentina, en que ellos estimaban en producir para el año 2020 unos 160 millones de granos por año, ¿sí? Con también un aumento de la producción de animales. Así y todo, hoy en día, debido a los problemas económicos que está sufriendo el país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió hacer un replanteo de ese plan y ser un poquito más ambiciosos. De 160 pasarlo a 247 millones de toneladas de granos para el año 2020, junto con un aumento voraz del consumo de carne por persona por año en Argentina, elevarlo de 100 a 122 para el año 2020. ¿Sí? Para mantener el modelo económico. A pesar de que en el año 2004 se haya emitido el informe GEO, que fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en que marcan a la deforestación como el problema ambiental más urgente del país y que debería ser atendido. Y que si se querían llegar a las 100 millones de toneladas de granos, en el 2004 estamos hablando, ¿no? Se podía poner en riesgo el 50% de la cobertura forestal de ese momento. Estamos hablando solamente de 100 millones de toneladas de grano. Hoy estamos hablando de 247, el doble. No sé qué puede llegar a pasar, no soy idóneo para analizar esto, pero creo que es algo preocupante. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, ¿voy muy rápido? ¿No? Si voy muy rápido me paran porque a veces me emociono un poco. Bueno, ya hablamos de la deforestación, vamos a hablar un poco ahora del uso del agua. Creo que estamos todos de acuerdo en que el agua es un recurso vital y que toda la vida en la Tierra, en última instancia, depende del agua. Toda. Creo que todos están familiarizados con la imagen esta. Esta es una imagen del ciclo hidrológico, también más comúnmente conocido como ciclo del agua, en donde podemos ver que el agua sufre un proceso de evapotranspiración de diferentes recursos acuáticos, como por ejemplo los océanos, los mares, lagos, lagunas, ríos, arroyos, el charquito de la esquina. Todo el agua se evapotranspira, se va para las altas atmósferas, donde se condensa, forma nubes, se condensa más todavía, se precipita en forma de lluvia o de nieve en las zonas más frías y altas, y pasa a otro estado, que es estado sólido en forma de nieve o de hielo, ¿sí? Se derrite, forma las cuencas hídricas y así tenemos todo el ciclo de renovación de agua. Gracias a este proceso, los recursos hídricos renovables del planeta son de 42.000 millones de kilómetros cúbicos por año. Es muchísima agua, así que tómenlo como algo abstracto. No, es imposible de imaginar toda esa cantidad de agua. Pero básicamente esa es el agua que nosotros disponemos, que se va renovando todos los años en el planeta. No estamos hablando de la cantidad de agua que hay en la Tierra, sino de la que se va renovando todo el tiempo a través de este ciclo. Bien, existe un concepto que se desarrolló en la década del 90 llamado agua virtual, que fue acuñado por un científico muy macanudo, en donde él hacía mención que el agua virtual era el agua contenida, o sea, el volumen de agua que se necesitó para producir un determinado producto,
¿sí? Y acá teníamos en cuenta no solamente el agua que se le inyectó a ese producto, sino también lo que se gastó para producir el combustible de ese transporte, lo que se necesitó para, por ejemplo, producir un alimento, tanto por el agua de lluvia como por el riego, ¿sí? Eso es el agua virtual. En el año 2003, otro científico llamado Ersin Oextra acuñó el término de huella hídrica, que quiere decir básicamente el impacto ambiental que conlleva producir ese producto derivado de la cantidad de agua que usó, ¿sí? Podemos diferenciar los dos. Uno es la cantidad de agua neta que tiene y el otro es el impacto ambiental que produce debido al consumo de agua de ese producto. Entonces, a partir de esto, Oextra definió al agua, ¿sí?, de tres maneras. Yo acá puse dos. El agua verde, o el green water, que es el agua que no se recarga en las napas, es decir, el agua de lluvia que queda en la superficie de la tierra y que puede o no aportar agua a los cultivos, por ejemplo, pero que se evapora rápidamente, ¿sí? Tenemos por otro lado el agua azul, o el blue water, que es el agua que sí nosotros hemos tratado de modificar, esa parte del ciclo hidrológico que hemos intentado modificar durante toda nuestra vida, como a través de la construcción de diques o bombeando el agua, y hace referencia justamente al agua dulce de fácil acceso, ríos, arroyos, lagos, humedales, acuíferos, napas, ¿sí?, lagunas. Todo esto es el agua azul. Existe otro término que es el agua gris, que es el agua contaminada, pero no lo vamos a tocar. De acuerdo a la FAO, ¿sí?, el agua azul que nosotros utilizamos, es decir, la cantidad de agua que nosotros utilizamos a nivel mundial por año, son 3.900 millones de kilómetros cúbicos por año, ¿sí? De esa cantidad, el 70% la usa la agricultura, el 19% la usa la industria, y solamente el 11% la usamos nosotros cuando nos bañamos, cuando tiramos la cadena, cuando lavamos los platos, lavamos el auto. Así que, ojo con la culpabilización del consumidor cuando dicen usemos menos agua, tenemos que ver primero los lugares donde más se gasta, ¿no? Bien, ¿por qué la agricultura consume tanta agua? Bueno, ya lo vamos a ver, pero producir alimentos nos cuesta muy caro en términos hídricos. Tanto así que producir comida nos cuesta hasta 150 veces más que nuestras actividades cotidianas, ¿sí?, como tirar la cadena. Y eso vamos a ver por qué. Por ejemplo, el sector pecuario, siempre, históricamente, cuando se hablaba de políticas, se ha tenido en cuenta las políticas para hacer más eficiente el uso del agua, se ha tenido solamente dos factores de consumo de agua de parte del sector pecuario. Una, que es la cantidad de agua que necesita el ganado para beber, que son 16 millones de kilómetros cúbicos por año. ¿Sí? Eso es lo que bebe el ganado directamente, que toma agua. La otra, que son 6,5 millones de kilómetros cúbicos por año, es el agua que se utiliza en el proceso de, por ejemplo, aturdimiento de sacrificio, eliminación del cuero, eviscerado, despiece y lavado, todo lo que tiene que ver con el matadero, el lavado de las instalaciones y un largo etcétera, que tiene que ver, bueno, la cadena de frío, ¿sí?, que tienen que ver. Entonces nunca se ha tenido en cuenta muy bien a la hora de realizar políticas de hacer más eficiente el uso del agua, porque obviamente el ganado consumía 22,5 millones de kilómetros cúbicos por año, comparado con los 3.900 que se utilizan a nivel mundial. Sin embargo, si tenemos en cuenta de vuelta en las primeras diapositivas que les mencioné, que el 45% de los granos del mundo son destinados al ganado y más del 97% de la harina de soja también son utilizadas como forraje, podemos ver que el ganado indirectamente a través de los cultivos consume muchísima agua, porque esos cultivos deben regarse, ¿sí?, y deben también no solamente regarse, sino también que toman agua de lluvia que podría ser utilizada para otros tipos de cosas. Es por eso que el Instituto Internacional para el Manejo del Agua ha establecido que de esos 3.900 millones de kilómetros cúbicos que sacamos de los ríos, acuíferos, lagos, lagunas, el sector ganadero utiliza de 2.000 a 3.000. ¿Sí? O sea, más de la mitad del agua lo utiliza el sector ganadero, teniendo en cuenta este término de huella hídrica, ¿sí? También estamos hablando de precipitación. Es por eso que por ahí circulan algunas imágenes de cuál es el agua que se requiere para producir cierto producto. Es claramente mucho más eficiente
hablando en términos hídricos, producir alimentos de origen vegetal, que son de consumo directo, que producir alimentos de origen animal. Esta imagen, por ejemplo, muestra cómo producir 300 gramos de carne de vaca requiere 4.650 litros de agua, versus los 650 litros de agua que requiere producir medio kilo de trigo. Esto hablando de cereales, pero cuando hablamos de, por ejemplo, frutas y verduras requieren mucha menor cantidad de agua. Todos los productos de origen animal, si los comparamos con los niveles nutricionales de los productos de origen vegetal, son mucho menos eficientes en términos hídricos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Bueno, con el crecimiento de la población que se estima para el 2050, unos 9.000 millones de personas, y con el aumento también en la producción de alimentos que se requiere. Estoy apretando algo, me parece. Lo voy a agarrar acá abajo. Ahí está. Por tercera vez no me agarra, ¿eh? Bien. La producción de alimentos que se requiere para el año 2050 son unas 450 millones de toneladas de carne, se estiman, y unas 3.000 millones de toneladas de granos. ¿De dónde va a salir el agua para producir esa cantidad de alimentos? No se sabe. Se estima que se va a requerir para producir esa cantidad de agua unos 9.500 millones de kilómetros cúbicos por año. O sea, casi 3 veces más lo que utilizamos hoy en día. Y hoy en día estamos bajo crisis hídrica en muchas partes del mundo. Muchos de los acuíferos a nivel mundial están en estado de sobreexplotación y su rendimiento va disminuyendo año a año. Hay muchos ríos del mundo que ni siquiera llegan al mar. Y eso es por la utilización que estamos haciendo nosotros de los recursos hídricos para la producción para la irrigación de cultivos que van a ser destinados a la ganadería, una de las causas. Entonces, ¿de dónde va a salir el agua para irrigar esos cultivos y producir esa cantidad de alimentos? No sabemos y es algo que está preocupando muchísimo a las autoridades, por eso esto de promocionar las dietas sostenibles. Sin embargo, no solamente estamos gastando el agua y produciendo escasez, sino que también la estamos contaminando a través del sector pecuario. ¿De qué manera? Bueno, existe un proceso muy conocido que ustedes creo que conocen bastante bien por el lado San Roque, que se llama eutrofización, ¿sí? Que es el aumento, el crecimiento más allá de los límites naturales de microorganismos y algas. ¿Sí? Esto se debe porque de repente se produce un aumento en la cantidad de nutrientes en el agua y eso hace obviamente que los microorganismos estén chochos y crezcan. ¿Qué hacen para metabolizar esos nutrientes? Y bueno, utilizan oxígeno, porque la mayoría de esos organismos tienen metabolismos aerobios, entonces utilizan oxígeno para producir sus alimentos, su propia energía. Entonces, cuando aumentan esta población de microorganismos y algas, se produce lo que se conoce como hipoxia o anoxia, que es la disminución de las concentraciones de oxígenos disueltas en el agua. Esto causa, obviamente, una alteración en los ecosistemas y en la fauna acuática, porque todo el oxígeno que se consume en las algas y los microorganismos no las pueden consumir los otros animales, produciendo lo que se conoce como zonas muertas o dead zones, que la más conocida quizás sea la del Golfo de México, porque obviamente en Estados Unidos la están estudiando mucho, es una zona muy grande que ocurre en el delta del río Mississippi, que es un río que drena gran parte del terreno de la superficie territorial de Estados Unidos, y que justamente esa zona está muy relacionada con grandes producciones de alimentos vendría a ser como la pampa de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la eliminación de excretas a los recursos hídricos por parte de los animales, además de también toda la tierra que es producto de la degradación de los suelos y también de los agroquímicos que va desencadenando y va terminando en estas zonas que producen zonas muertas donde no hay vida. Sin embargo, las excretas de los animales poseen microorganismos zoonóticos y parasitarios de mucha relevancia para la salud pública, como por ejemplo Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, un montón de microorganismos que tienen importancia para nosotros y a diferencia de muchas veces nosotros, entre ellos colaboran. Y si alguno genera una resistencia, genera un gen que es resistencia a un determinado antibiótico, entre ellos se lo comparten. ¿Sí? Se llama transmisión a través de plásmidos. Estas excretas,
que son eliminadas a altas cargas, un animal puede producir hasta 40 kilos de excremento por día. Cuando hay mucha concentración de animales, los excrementos no pueden ser absorbidos por los recursos hídricos y por la tierra, entonces se sobresatura de excrementos y no se diluye. Esto lleva a que justamente estos microorganismos muchas veces sobrevivan varias semanas dentro de los excrementos y pueden compartir justamente estos plásmidos y pueden contaminar los recursos hídricos y las napas a través de las filtraciones. Tal es así que la FDA, la Administración para las Drogas y Alimentos de Estados Unidos, estima que el 70% de los antibióticos comercializados en ese país son administrados a los animales. ¿Por qué? Y bueno, para mejorar las tasas de crecimiento de los animales, para protegerlos, por ejemplo, en situaciones de estrés, como es el destete o el traslado hacia el matadero, ¿sí? O a otras zonas. Entonces, los productores pecuarios utilizan muchísimo los antibióticos para varios tipos de actividades, que acá en Argentina también se utilizan. Es tal el problema de salud pública que esto está representando que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos emitió un informe a principios del año pasado en donde veía cómo la resistencia a antibiótico está causando graves problemas en salud pública. Esto ya lo sabemos muy bien en medicina hace muchos años, pero esta vez introdujo cómo la ganadería y el sector pecuario estaban produciendo un grave impacto en este aumento de la resistencia a antibióticos. Así que acá también tenemos un problema de salud pública, además de que la contaminación biológica de las aguas. Y esto es un poquito más fuerte, que es la degradación de las cuencas hídricas. La degradación de las cuencas hídricas por parte de la ganadería sucede de dos maneras. Una es el consumo de la biomasa, es decir, de la vegetación que cubre las tierras. Cuando un animal pastorea y consume la vegetación que se encuentra en el suelo, hace que esa tierra quede desprotegida ante la acción mecánica de, por ejemplo, las lluvias. Entonces, el impacto de la lluvia produce lo que se llama las escorrentías superficiales, produciendo erosión a su paso, ya que no puede ser absorbido por la vegetación de la superficie hasta que entra a un torrente hídrico. El otro punto es que el pisoteo, o sea, el pisoteo con las pezuñas de animales, especialmente los animales pesados, como son las vacas, por ejemplo, producen compactación de los suelos. Es decir, la acción mecánica de la pisada de los animales produce cambios geomorfológicos en la tierra que induce a que se produzca la compactación de la tierra, que eso hace que obviamente la tierra no tenga una buena capacidad para absorber el agua, lo que produce saturabilidad precoz, es decir, cuando llueve, el agua no se absorbe y queda en la superficie, y por tanto no se pueden llenar las napas y, por ejemplo, también los acuíferos. Y la otra es la erosión. ¿Por qué? Porque al pisotear estamos abriendo el suelo y a los animales generalmente no les gusta comer en lugares erosionados. Entonces erosionan una zona y se trasladan a otra, erosionan otra y se trasladan a otra. Esta erosión, sumada a la escorrentía superficial producida por la desprotección de los suelos, hace que se produzcan las famosas cárcavas, que nosotros acá en las sierras de Córdoba las conocemos muy bien. Las famosas cárcavas, como por ejemplo estas, ¿sí? Eso es una cárcava también. En donde, bueno, estas cárcavas pueden aumentar, ya sea por la acción mecánica del ganado, como por la acción directa del flujo superficial del agua. Esto lleva obviamente a un desmejoramiento de la cuenca hídrica, que es el lugar justamente donde se rellenan los acuíferos de los cuales dependen las civilizaciones. ¿Qué sucede cuando tenemos degradación de cuencas hídricas? Bueno, en zonas montañosas se producen inundaciones, porque de repente no tenemos un suelo que sostenga todo el agua que cae del cielo, de las precipitaciones, y toda esa agua se drena en un principal curso hídrico, llámese Río San Antonio, y viene todo de golpe, y nos sorprendemos de las crecidas repentinas. Otra cosa es, por ejemplo, en la zona de valles, o en las zonas más pampeanas, la degradación de las cuencas hídricas también abarca a las áreas de ribera, es decir, las áreas que corresponden a los bordes de los ríos, que la acción mecánica de las pezuñas también produce degradación por los cambios geomorfológicos que produce, causando la imagen que tenemos acá abajo a la derecha.
Acá en Argentina se han estudiado varias zonas en donde la ganadería constituye un fuerte factor de degradación de cuencas hídricas. Una que es la más conocida es la pampa húmeda, ¿sí? En las zonas de ríos, arroyos, lagos y lagunas que se ha realizado pastoreo históricamente, tenemos zonas muy degradadas. Una zona muy estudiada es la zona de Pampa Ondulada, que queda a unos 160 kilómetros al noroeste de Capital Federal, que es una zona en donde se produce feedlot y sistemas extensivos, es decir, pastoreo. Tiene las zonas de degradación y contaminación biológica más alta de Argentina. Otra zona que se ha investigado durante varios años, por estos años se empezaron a comunicar los resultados en la Patagonia. La introducción del ganado ovino en esa zona, que obviamente no se corresponde con el ganado autóctono, que son los guanacos, ha producido cambios, inclusive hasta en la flora de la zona, produciendo alteración en los regímenes hídricos del lugar. Y creo que el que más conocemos todos nosotros acá es el de las Sierras Grandes. No sé si ustedes sabían, pero según relevamientos que hizo Cingolani, una vecina acá de Cuesta Blanca, el 83% de la superficie de las Sierras Grandes de Córdoba está ocupada por ganadería. Por ese motivo se instó a que decimos, bueno, aparentemente el suelo de las Sierras de Córdoba se degrada muy fácil. Y en este lugar la ganadería no es compatible con un suelo saludable. Por lo tanto, si vamos a utilizar las Sierras Grandes de Córdoba como tanques de agua, que es lo que nos sirve a nosotros, como tanques de agua, entonces probablemente la ganadería no sea compatible con nuestras Sierras Grandes. Por tal motivo se realizó el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hídrica de Pampa de Achala, que son las superficies más grandes que drenan uno de los ríos más importantes de la provincia de Córdoba. Bien, nosotros acá en la provincia podemos encontrar imágenes muy particulares. Creo que personalmente lo que conozco, el paradigma de degradación de los suelos en las Sierras Grandes es el macizo de los Gigantes. Acá pueden ver cómo, por ejemplo, la ganadería está esparcida y uno puede encontrar frecuentemente estas zonas en donde tenemos zonas de degradación con roquedales, lugares donde ya ni siquiera existe el suelo, ¿sí? Se ha consumido la vegetación, se ha producido un lavado de toda la tierra debido a las lluvias y se ha desprotegido con respecto a las precipitaciones y solamente quedan las rocas. Pura, sólida roca, eso es irreversible. Podemos ver acá otra imagen. Esto es característico, por ejemplo, también del Champaquí. Zonas que han sido explotadas históricamente con ganadería. La introducción de la ganadería acá en las Sierras Grandes de Córdoba es de aproximadamente de hace unos 200 años, cuando las personas que venían a ocupar los valles dijeron, bueno, el valle lo usemos para cultivar alimentos, mandemos a los animales allá arriba, ¿no? Total, la vaca puede crecer tranquilamente allá. Entonces se ha producido históricamente esta degradación. Y lo podemos comparar con las zonas de abajo que son excluidas, tienen exclusión ganadera, como lo es la Quebrada del Condorito, en donde podemos ver las mejores condiciones de vegetación y de suelos. Las zonas de menor degradación se encuentran en las zonas donde hay exclusión ganadera. Por acá podemos ver a nuestro querido Tabaquillo, esto es una foto tomada en el hueco, en la base del Cerro Champaquí. Y bueno, esto es Quebrada del Condorito, también podemos ver cómo la vegetación es exuberante y en las otras zonas no, inclusive el poco pastizal que hay se encuentra en un tamaño bastante chico cuando naturalmente son pastizales grandes. Espero que acá nadie considere que el calentamiento global es mentira, porque esto está confirmado acá, en la China, en Estados Unidos, en todos lados. Que haya personas que usan ideologías económicas y dogmáticas de otro tipo para justificarse es otra cosa, pero el calentamiento global es real y el cambio climático también lo es. Existen varios autores que estiman que el sector pecuario es responsable de la emisión entre un 10 y un 25% de los gases de efecto invernadero. Cuando nosotros hablamos de gases de efecto invernadero uno tiende a pensar en ¿qué? En el dióxido de carbono, ¿no? En la quema de combustibles fósiles que genera dióxido de carbono. Sin embargo, también existen otros tipos de gases de efecto invernadero que son igual o más productores de efecto invernadero que el dióxido de carbono, como por ejemplo el conocido vapor de agua, ¿sí? El metano, los CFC, el óxido nitroso. Bueno, todos ellos contribuyen a formar una barrera de moléculas de gases en la atmósfera que hace que
el calor proveniente del Sol rebote con esas moléculas e ingrese nuevamente a la Tierra, produciendo un aumento de la temperatura a largo plazo. ¿De qué manera produce calentamiento global el sector pecuario? Bueno, este es el último informe que sacó la FAO en el año pasado, a cargo de Gerber, en donde él estimó la producción ganadera en 3 etapas. Una que es la producción de forraje, feed production, la otra del medio que es la producción de ganadería en sí, es decir, la cría del animal ganadero, el livestock production, y la tercera etapa que es la etapa de postgranja, podemos decirlo así, es decir, lo que corresponde al transporte. Bueno, la producción de forraje produce el 45% de la emanación de gases de efecto invernadero del sector pecuario, a través del óxido nitroso, porque el óxido nitroso tiene una potencia de hasta casi 300 veces más que una molécula de dióxido de carbono y permanece mucho tiempo en la atmósfera, no se degrada. En la etapa de producción de animales, el principal gas emanado es el metano a través de la fermentación entérica en un 39%, ¿sí? Que también es un gas con mayor potencia invernadera que el dióxido de carbono. Y en las otras etapas, como por ejemplo la conversión del suelo, es decir, bosque, lo transformamos en pastizal con cultivos, quemamos todos esos bosques, se elimina dióxido de carbono, a eso se le llama conversión de suelos. Es responsable del 20% de la emanación de gases y corresponde a dióxido de carbono, y el transporte y procesamiento de los alimentos producen emisión del 9%. Sí. Fermentación entérica se llama al proceso de degradación de la materia orgánica en los estómagos de los rumiantes. Los rumiantes tienen varios estómagos con varias enzimas y bueno, debido al procesamiento de la materia orgánica, producen la liberación del metano. Nosotros también producimos metano. Cuando uno se tira un pedito, sale metano, ¿sí? Simplemente que la gran cantidad de alimento que incorpora el ganado lleva a una gran cantidad de emanación de metano. Ahora ustedes me preguntan, bueno, sí, todo bien con los problemas ambientales, pero loco, la carne es necesaria, la comían mis abuelos, mi cuñado, mi bisabuelo, todos ellos vivieron muy bien, la carne es necesaria. Bueno, la carne no es necesaria. Y ese es el punto de inflexión, ¿no? En donde cuando nos empezamos a dar cuenta que la carne, debido a todo lo que les mencioné anteriormente, comienza a convertirse en un capricho, ¿sí? En un gusto, en una exquisitez que uno se puede dar porque a mí me gusta, ¿sí? Hace ya desde la década de los 80 que la institución nutricional más importante del mundo viene diciendo que las dietas vegetarianas son adecuadas para todas las etapas de la vida, llámese embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, adultez, vejez, inclusive es apto para atletas de alto rendimiento. Entonces existen muchos mitos que generalmente no están apoyados por la evidencia, sino que tienen que ver más con prejuicios personales o prejuicios culturales que están manejados dentro de la sociedad, especialmente en una sociedad con una cultura cárnica. Pero bueno, las principales instituciones de nutrición apoyan la dieta vegetariana como adecuada y que inclusive puede producir beneficios a la salud porque se la ha relacionado con una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, como infarto agudo de miocardio, como arteriosclerosis o como accidentes cerebrovasculares, con una menor incidencia de diabetes tipo 2, con síndrome metabólico, menores tasas de obesidad, algunos tipos de cánceres, ¿sí? Entonces podemos ver que inclusive las dietas vegetarianas, en realidad las dietas sin carne o con menor cantidad de carne pueden inclusive producir beneficios a la salud. Y esto está avalado por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, la Academia de Nutrición la Academia de Pediatras de Estados Unidos, los dietistas de Canadá, la Asociación Británica de Dietética y la Sociedad Canadiense de Pediatría. Es decir, si tienen miedo con los chicos, bueno, acá tenemos 2 asociaciones de las más importantes del mundo de pediatría que la apoyan. Entonces es ahí donde nosotros hacemos el punto de inflexión, porque a mí me gusta, ¿no? Pero nuestros hábitos, ¿qué están produciendo en el mundo?
Es evidente que hace ya muchos años que nos estamos dando cuenta que estamos consumiendo los recursos naturales a unas tasas que no se corresponden a la renovación anual de los mismos, o sea que estamos teniendo un desarrollo que no es sostenible a largo plazo y que probablemente estamos teniendo hacia un colapso medioambiental que puede causar colapsos económicos o guerras civiles, como hay, por ejemplo, como ha sufrido África muchos años por la falta de alimentos y la gran degradación que tiene de sus ecosistemas. Sin embargo, hoy podemos aprender de varias civilizaciones que han colapsado debido a la escasez de recursos humanos, como son los mayas, como son los Rapa Nui de las Islas de Pascua, que ellos no han visto que sus recursos naturales se estaban acabando y siguieron consumiendo a unas tasas mayores que las de renovabilidad. Entonces, nosotros como seres racionales que nos consideramos podemos pensar, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos prestando atención a mi capricho, a lo que yo quiero? Sí, a mí me gusta, pero ¿hasta qué punto el me gusta es un argumento válido para seguir realizando hábitos que son nocivos para nosotros y las futuras generaciones? Y si bien no podemos decir que las dietas vegetarianas o una disminución del consumo de carne pueden producir beneficios porque no tenemos forma de corroborarlo, ¿sí? Sí hay estudios que han hecho análisis de simulaciones que han demostrado que sí, existen beneficios muy cuantificables de la reducción del consumo de carne, no solamente la adopción de dietas vegetarianas. Porque si uno hace la matemática, es bastante sencillo. Si los niveles de consumo de carne disminuyen, disminuye la demanda, por lo tanto disminuye la oferta. En el sector agropecuario debe disminuir la cantidad de ganado que se utiliza. Si disminuye la cantidad de ganado que se utiliza, tiene que disminuir la cantidad de cultivos que se tienen que producir o la cantidad de zonas de pastizales que hay que producir para alimentar al ganado, ¿sí? Si disminuimos la cantidad de cultivos, la cantidad de pastizales, obviamente estamos liberando tierras que pueden ser utilizadas para otro tipo de cosas, como restauración de ecosistemas. No sé si conocen a Daniel Renninson, el biólogo que estaba haciendo hace más de 16 años una restauración en los ecosistemas de los gigantes, haciendo justamente exclusión ganadera. Él haciendo exclusión ganadera pudo lograr un mejoramiento de la cuenca hídrica de una pequeña zona de los gigantes, sin embargo fue muy significativa. Y a nivel mundial también se están haciendo restauraciones ecológicas con el principal factor que es la exclusión ganadera con muy buenos resultados. Entonces es una muy buena idea, si de repente liberamos tierras, podrían ser restauradas para producir ecosistemas que nos brinden servicios ambientales como los necesitamos. También se podía producir una disminución de los gases de efecto invernadero, y esto lo dicen muchísimos autores porque el calentamiento global está muy estudiado. Y también la reducción del consumo, una reducción del consumo de agua. Gerten y colegas estimaron que para el año 2050, si siguen el consumo actual de productos de origen animal, el agua no va a alcanzar para producir alimentos para todos. Pero si se reduce a por lo menos que un 5% del total de todas las calorías corresponda a productos de origen animal, sí. O sea que hay que reducir a un 5% la cantidad de carne que se come. Entonces podemos ver que así sí nos puede alcanzar la cantidad de agua. Entonces en este momento donde uno piensa, bueno, ¿qué quiero yo para mí? ¿Qué quiero yo para mi futuro? Para mis generaciones futuras, para mis nietos, mis hijos, mis sobrinos, o para la humanidad que dejo cuando me vaya, estamos viendo que realmente no hay muchas salidas, ¿no? Y que muchos apelan a la ciencia y la tecnología, que sí, la ciencia y la tecnología va a traer una solución, seguramente, los científicos, cracks, de los genios, siempre solucionando problemas. Sin embargo, sabemos hoy en día que la ciencia y la tecnología, a pesar de ser una excelente herramienta para resolver problemas, no constituyen la panacea para los problemas que nos cometen ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando a que la ciencia y la tecnología siga avanzando mientras los ecosistemas se siguen destruyendo? Y bueno, ya estamos viendo que es necesario cambiar nuestra manera de comportarnos, cambiar nuestros hábitos para producir un beneficio cuantificable en los ambientes y mejorar nuestra salud, tanto ambiental como en lo que respecta a nivel sanitario, ¿sí? Entonces, bueno, queda en cada uno ver, reflexionar al respecto. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí vamos a pasar al break de degustación de comidas vegetarianas. Tenemos un producto llamado seitán y también tenemos empanadas de Marce. Bueno, un tupper de empanadas también, pero vegetarianas, asumo. Bueno, después del break de degustación vamos a tener un lugar para preguntas, comentarios, que seguramente de todo lo que se dijo habrá mucho que preguntar y comentar. Así que bueno, vamos a ver.